Oremos para que este momento sea de llenura para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque con nuestras voces podemos exaltar su nombre. Podemos cantar verdades, Señor, que son eternas, que no podemos dimensionar cuán grande, Señor, esa redención, esa salvación. Cuánto, Señor, le costó a usted, Señor, por nosotros. Y todos nosotros somos inmerecedores de esa gracia, de esa salvación tan grande. Y un día, Señor, estaremos en su presencia, sin limitaciones, adorando y cantando, Señor. Gracias por ello. Ilumínenos, Señor, con esta palabra que hoy vamos a escuchar. Hable usted a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro ser. Y sea Dios usted que sea exaltado por sobre todas las cosas. Y gracias, Señor, por este privilegio. Usted sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas. Si yo leo hoy Gálatas solamente el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ya? Si yo leo eso, ahora sería como una lista de perfecciones, ¿ya? Pero que no están conectadas con lo anterior. Por lo tanto, tenemos que obligadamente leer desde el 16. ¿Por qué? Porque hace referencia, dice, voy a leer más arriba. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contraria al Espíritu, y el Espíritu es contraria a la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué es necesario leerlo y recordar? Porque toda la carta va dando y ha dado un énfasis, la carta a los Gálatas, ¿cierto? Acuérdense que va dando un énfasis en la libertad, en la cual a esta iglesia se habían introducido falsos hermanos que trataban de judaizar a la iglesia o volver a lo antiguo rudimento, a la ley. Y se viene explicando una y otra vez que el cristiano, que los Gálatas en este caso, porque primeramente es para ellos, tenían que practicar y vivir la libertad que se le había dado en Cristo Jesús. Y que ya lo anterior, lo pasado, la ley y todo lo demás, simplemente era un ayo, era alguien que los conducía hacia Cristo, hacia la verdad, hacia la libertad. Y por eso una y otra vez va dando ese énfasis. Y hay, como nosotros lo vimos en una alegoría de Agar, ¿cierto? En este caso con Sara, que tenía que ver con la esclava, la libre. Todas estas analogías, todas estas referencias son para que los oyentes tengan el estímulo de vivir en la libertad. Estímulo, yo lo digo en el sentido de por el Espíritu Santo que está animando a estos Gálatas a que viviesen en la libertad. Y anteriormente vimos lo negativo de cómo no vivir, de que esto de vivir en la carne o los deseos de la carne o de una manera pecaminosa nos aparta de Dios, y que esa es la manera de no vivir de los cristianos. Era la manera de no vivir o no practicar, ¿cierto? Porque eso estaba ligado y era condenado por la ley en cuanto a vivir desordenadamente bajo los deseos o el apetito de la carne. Todos esos son sinónimos, ¿ya? De manera pecaminosa, contrariando a Dios. Y ahora viene la parte positiva de cómo es esto, cuál es la mejor manera de vivir. Y si ustedes no sé si han estudiado, yo creo que algunos sí, aquí, cuando se ha estudiado el Espíritu Santo, ya, hay muchos libros, pero hay muchas también versiones negativas o cosas que se practican y que no son bíblicas. No sé si ustedes han escuchado o es una palabra que yo digo se usa sin tener un conocimiento profundo. Cuando hablan de la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? La llenura del Espíritu Santo se ha manipulado y se ha torcido de acuerdo a lo que dice la Biblia.
Porque, por ejemplo, ¿usted han escuchado que andar en el Espíritu es hablar un idioma distinto o hablar en lenguas? Que danzar, que levitar, ya, de sentir frío, corrientes, etcétera, experiencias sensoriales en el cuerpo, ya, eso es ser lleno del Espíritu. Profetizar, comillas, no lo que es bíblico. Decirle a otro, mira esto, lo otro, que al final no es de la palabra de Dios. Todo eso se supone que es andar en el Espíritu, o ser lleno del Espíritu, pero no es así. Porque miren, hay 3 textos específicos que tienen que ver con qué es lleno del Espíritu Santo. O 3 pasos, como lo señala alguien, de ser lleno del Espíritu Santo. Y hay 3 pasos negativos, o sea, dentro de los 3 hay 2 que son negativos y 1 positivo. De cómo el cristiano no va a andar en el Espíritu. Primero, obviamente, básicamente, antes de enumerar estos 3, el cristiano tiene que ser regenerado, nacido de nuevo, y por eso, por ende, tiene el Espíritu Santo. Ya eso lo vimos anteriormente, en la misma carta. Pero como dice Efesios 4:30, el cristiano, para andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, no tiene que contristar el Espíritu Santo. Dice, no contristéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista o se entristece cuando nosotros dejamos pecados sin confesar. Entonces podemos reformular la pregunta, ¿usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Usted quiere vivir en la espiritualidad que demanda la palabra de Dios? ¿Usted quiere dar fruto del Espíritu Santo? Si usted ha contristado al Espíritu Santo, si usted no ha confesado un pecado, 2 pecados o anda en pecado, usted tiene contristado al Espíritu Santo si ya lo tiene. Si usted ha guardado un rencor, como lo vimos en las obras de la carne, si usted tiene una enemistad, ¿cierto? Si usted está en adulterio, fornicación, lapsidia, contienda, ira, celos, si usted mantiene al menos de una de esas listas o otras cosas más en su corazón y no ha confesado un pecado, usted tiene contristado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está triste, está ahí, porque es una persona, es Dios a través de su Espíritu. Segundo, 1 Tesalonicenses 5:19. Yo estoy solamente nombrando porque vamos a pasar a la tercera, que es la que nos compete hoy de acuerdo a Gálatas. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y cómo vivir en el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. No apagáis el Espíritu. No apagar el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo saber si he apagado el Espíritu Santo? En esta parte, el apagar el Espíritu Santo tiene la connotación de resistir al Espíritu Santo, es contrariarle. Una es tenerlo triste, ¿ya? Y este sería apagarlo. ¿En qué sentido? Neutralizar. Es como no tomarlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros resistimos el Espíritu Santo, lo contristamos. Cuando nosotros, por ejemplo, la palabra de Dios que es dada por el Espíritu, nos dice tal y cual cosa, qué hacer, y yo digo no, yo voy a tomar otra decisión. Cuando la Biblia nos aconseja y nos dice esto tiene que hacer, esto tiene que abandonar, y nosotros decimos no, porque esto a mi conciencia me conviene a mí. Eso es cambiar el rumbo y por lo tanto apago el Espíritu Santo. En este caso es como neutralizarlo y dejarlo ahí. Como cuando nosotros los padres le decimos a los hijos, mira, esto te conviene. Y los hijos, ¿qué hacen? Lo contrario. Entonces, eso es apagar al Espíritu Santo. Y hay tantas cosas que dice la Biblia en razón a mostrarnos una guía a nosotros. Y ahí estamos el cómo casarse, qué trabajo, qué profesión, etc. Y nosotros a veces en esas tomas de decisiones apagamos el Espíritu Santo. Es como decir, no quiero ver una serie o no quiero ver algo, pues me apago. No quiero que nadie me moleste, apago el teléfono. No sé, es como apagar, se entiende que es
Lo cancelo, eso no existe, y yo hago lo que quiero hacer, apagar el Espíritu. Y el cristiano tiene que ser conducido por el Espíritu. Y el Espíritu Santo, la palabra y todo esto está en un conjunto, ya, todo esto es un universo donde nosotros sí podemos ser guiados por Dios. El tema está que nosotros o contristamos el Espíritu o apagamos el Espíritu y queremos andar como hemos andado toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque la mayor parte, a excepción de los jóvenes, hemos andado a nuestra manera, tomando nuestras decisiones. Y decimos, si nos excusamos, a mí nadie me enseñó a ser papá, nadie me enseñó a ser mamá, dice la madre, ¿cierto? A mí nadie me ha enseñado a ser hijo. Mire, a mí nadie me ha enseñado, yo vivo así, yo hago esto porque todos lo hacen, yo estoy, y me justifico y y vivimos como queremos. Entonces, un cristiano que dice y hace todo esto y que al final se justifica sus pecados, yo lo hago porque todos lo hacen y a lo mejor no es tan malo, etcétera, contrito el Espíritu Santo, apago el Espíritu Santo. Y tercero, como lo demanda la palabra acá, en Gálatas, que ya lo leí, Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar en el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Como lo dijimos, lo explicamos anteriormente, ser conducidos por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Voy a hacer una de mis ilustraciones muy básicas, pero espero que en parte el Señor no me fulmine, pero quiero decir lo siguiente. Es como, aquí hay un vehículo, ya, de alta gama, lo último. Y el Señor dice, mira, siéntate ahí. Pero no tiene volante, no tiene... Siéntate, yo te voy a llevar. No, déjeme así nomás. Total, yo he andado toda la vida así, a pie. En la locomoción, no sé, mire, déjeme así porque no, y si le pego un choque... Y el Señor dice, no, anda en este, súbete, déjate conducir, déjate que, mira, yo te guío. No. O puede ser que en un momento espiritual nos subimos a eso, como yo estoy ilustrando, a un auto de alta gama y nos subimos, andamos bien, sentimos, oh, sí, es maravilloso. Pero de repente, mire, por las cosas por lo que somos, por nuestra naturaleza, nos bajamos. Y dejamos de andar, dejamos de ser conducidos. ¿Y por qué todo esto? Introducción, porque hermanos, podríamos clasificar dentro de un estudio del Espíritu, solo del Espíritu Santo. Aquí hay una información para nosotros donde nos va a ayudar de cómo andar y cómo ser lleno del Espíritu Santo, que es parte y complemento de las otras enseñanzas que estaba diciendo anteriormente. Todo lo que hace el Espíritu Santo, por eso cuando el Señor vino y dijo, les conviene que yo me vaya, y cuando yo me vaya va a venir el Espíritu de toda consolación. Mire, todo lo que habla del Espíritu es porque nos convenía a nosotros. Porque el Espíritu Santo en el libro de Hechos da poder para el Evangelio, para la predicación. A través de su Espíritu en el libro de Hechos está todo el relato de lo que hizo el Espíritu Santo a través de personas comunes y corrientes, a través de personas ordinarias. ¿Ya? ¿Qué hacían ellos? La sombra de ellos. No, pero que había el poder del Espíritu Santo, solamente ellos eran los instrumentos. Usted sabe los relatos que lo hemos leído una y otra vez, ¿cierto? De que unos fueron mordidos por una serpiente, mire, lo encarcelaron de esto, lo otro, mire, todo lo que sucedía obra del Espíritu Santo, lo conducía el Espíritu Santo. La iglesia cuando empieza a hacer su función aquí en la tierra, ¿cierto? Tiene ese poder porque es conducida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene conexión directa a Jesús. El Espíritu no está dividido de la Trinidad. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Que el cristiano lo lleva a Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando nos convence de pecado, de justicia y de muerte? ¿Qué hace? Nos convence, obvio. ¿Y ese convencimiento qué hace? ¿Nos lleva a quién? ¿A quién salva? ¿Quién salva? Jesús. Recién lo cantamos y lo leímos ahí. El Padre y el Hijo salva, Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos lleva, nos conduce. Entonces, volviendo a esto, ser lleno del Espíritu Santo
Si yo no he confesado mis pecados, si yo lo tengo apagado, ahora tengo que andar en el Espíritu. Y esto nos va a ayudar en parte a conocer qué es andar en el Espíritu Santo. Todo cristiano tenemos que andar en el Espíritu. Y por eso dije anteriormente, no es eso de que usted anda medio así como que no sé, yo lo veo porque cuando algunos hablan de que, mire, se bautizó del Espíritu, vino el Espíritu y el Espíritu en ese momento lo tomó y hizo un instrumento, ustedes dicen, mire, puros conceptos chilenos, o no sé si se hacen en otros lados, ya, pero todos esos términos o terminología son antibíblicas porque no salen aquí. No, si el instrumento, no, si qué, porque lo agarró el Espíritu. ¿Cómo es eso que lo agarró de qué? Si aquí dice claramente que nosotros andemos en el Espíritu. Porque si andamos en el opuesto, en la carne, y ya vimos la carne, en nuestra naturaleza antigua, y que esos que hacen, batallan. Pero para que gane alguien, tiene que ser más poderoso. ¿Quién es alguien que es más poderoso? El Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Dios. Porque nosotros así sin nada, no podemos ganarle a nada ni a nadie. No tenemos fuerza por sí solos. Y acá vamos a ver, por eso nos conviene, por eso tenemos que andar, y por eso después lo describe acá. ¿Qué es andar en el Espíritu? Y ya nos vamos a lo que nos compete. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y lo que sigue después. Hoy solamente vamos a ver la expresión más el fruto del Espíritu. Más el fruto. Esta era una confusión que a veces, no sé si todos lo teníamos, porque a veces hablamos en plural, frutos, ¿ya? Al ver que tiene más explicaciones, pero es fruto, es singular. En el original se podría decir más bien, por cierto, antes bien, como una expresión, ¿cierto? En el original. El fruto del Espíritu es. Varios versículos, varias partes de la Biblia habla de frutos. El cristiano se conoce los hijos de Dios se conocen por sus, ¿ya? El Señor nos demanda dar ¿qué? Frutos. Porque apegados de Él, y ahí lo vamos a leer más adelante. Entonces, el fruto de andar en el Espíritu, aquí está todo lo que dice después. Después de las obras de la carne, en plural, o sea, muchas, sigue el fruto del Espíritu en singular. Un fruto. No se trata del resultado del esfuerzo personal del creyente, sino de la obra del Espíritu Santo. Son los efectos íntimos de andar o dejarse guiar o gobernar por el Espíritu que lleva a cabo el creyente, el proceso divino de reproducir fruto agradable a Dios. Esto es el poder de Dios actuando en el cristiano. No es algo que usted, mire, esto cuesta a veces, como explicarlo, entenderlo. Porque en algunos aspectos de nuestra vida de creyente, tenemos nuestra responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo que nosotros somos responsables ante Dios? Hay cosas humanas que tenemos que ejecutar, pero ciertas cosas humanas que nosotros hacemos dan un resultado o positivo o negativo. Pero Dios hace lo que nosotros jamás vamos a poder hacer. Como leímos una vez que el poder del Espíritu Santo no se podía comprar, cuando estaba este mago que quería comprar ese poder, no se puede suplantar. Hay poderes demoníacos parecidos, pero no hay como el poder de Dios. Solo el poder de Dios a través de su Espíritu puede salvar, puede revivir un muerto espiritualmente. Entonces, ¿por qué este dilema? Así como, ¿cómo se anda? ¿Cómo se hace sin un retiro espiritual? Se hace si un día nos ponemos de acuerdo y nos vamos a un monte y meditamos todo ahí, oramos hartos días, ayunamos y después venimos llenos del Espíritu. Porque eso también se hace. Como pronto vamos a tener una media vigilia, a lo mejor ahí vamos a salir llenos del Espíritu Santo, pero porque hoy día no estamos llenos, pero ese día nos vamos a llenar. Pero resulta que
Si pasó los meses, un año, no lo volvemos a hacer, vamos a vaciarnos. Entonces, cada vez que hacemos esa reunión, solamente nos vamos a llenar. ¿Será tan así? O sea, ahora no nos vamos a llenar. ¿O tendría que ir tantas veces? ¿Cómo entonces en la práctica? ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu Santo produce como fruto todas las perfecciones que se detallan a continuación. Hay que entender lo siguiente, hermanos. Lo que se describe aquí como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿ya? Estas son perfecciones de Jesucristo, de Dios. Y vamos a entender por qué. El Espíritu Santo produce como fruto todas estas perfecciones que se detallan a continuación. Cuando hemos estudiado los atributos de Dios, estos son directamente atributos de Dios, que no están en nosotros, se imputan a nosotros. Pablo quiere decir que el creyente que vive en el Espíritu expresa en su vida todas las virtudes o perfecciones del fruto y no solo algunas de ellas. Cuando Pablo detalla y se enumeran estas perfecciones que son del carácter de Dios, ¿qué quiere decir? En palabras simples, cuando yo me dejo gobernar por el Espíritu de Dios, ¿y qué sería como eso? Y que vuelvo a decir que como siempre uno quiere que le expliquen y que sea algo que tenemos que hacer, ¿cuál es la práctica en nosotros? En el fondo, cuando nosotros obedecemos ¿a qué? A la palabra. Cuando nosotros, como lo dije anteriormente, si yo abandono mi pecado, confieso mi pecado, cuando yo me dejo guiar por su palabra y hago lo que la Biblia dice y no lo que yo quiero, más después yo me dejo conducir por su Espíritu, o sea, siempre va ligado ¿a qué? A las instrucciones escritas en la Biblia, yo las tengo que hacer y vivir conforme a esos parámetros. Si la Biblia me demanda congregarme, ¿qué tengo que hacer? Ir cuando pueda, ir cuando quiera, ir cuando no tenga tanto trabajo, ir cuando esté descansado, ir cuando... Eso es, porque yo estaría peleando con Dios y estaría no dejándome conducir o contristando el Espíritu, o sea, apagando el Espíritu Santo, diciendo al Espíritu Santo, no, eso yo creo que, mira, entiende Espíritu Santo, Dios, entiéndame, yo tengo harto que hacer. Estoy tan cansado, tan cansada que yo ese domingo o el otro domingo o se me olvidó o etcétera, no voy a ir. ¿Qué podríamos decir? No enjuiciar a nadie, esto no se trata de enjuiciar, es decir, porque alguien faltó, porque alguien se le apagó. No estoy hablando de eso, sino que en una vida, en nuestra trayectoria de creyentes, si eso es una práctica y otras cosas más que podría yo enumerar ya o mencionar, podría apagarse el Espíritu Santo o no andar en el Espíritu. Por lo cual, lo que está llevándonos este texto de esto de andar en el Espíritu es porque nosotros tenemos que parecernos a Cristo. El Espíritu nos está diciendo, si ustedes se dejan conducir por mí, ustedes se van a parecer a mí ¿en qué? Y me empiezo a adelantar. Usted va a tener amor, usted va a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esta palabra fe no es que Dios tiene fe, sino fidelidad. Ya, en el original tiene mejor expresado como fidelidad. Usted va a ser más fiel. Mansedumbre, templanza, en eso se trata. Cuando somos conducidos, nosotros nos vamos a parecer a Jesucristo. Si usted estudia a Jesucristo, y va a ver que Jesucristo no es que tenía esto, Él era hecho de eso. Él tenía amor, tenía, etc. Efesios 2:10 dice, esta es la voluntad de Dios hacia nosotros. ¿Cuántas veces preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿A usted se le ocurre eso? ¿O ya dejó de pensar? ¿Usted sabe que la voluntad de Dios
Dice que nosotros vivamos en santidad, ¿ya? Que demos gracias. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay más, sí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, acuérdense, el para siempre es para propósito, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o para que permanezcamos o que, entre paréntesis, estilo de vida constante regularmente. Dios preparó de antemano estas obras para que andemos en ellas. Pero este andar en ellas, estas obras que Dios preparó, ¿cierto?, tiene que ver con permanecer, andar en un estilo de vida, ser siempre. Y dentro de estas obras, uno a veces dice, bueno, obra de evangelismo sería, obra de enseñar. ¿Cuál serán las obras? A veces dar limosna, suplir la necesidad de la... Asociamos esas obras, ¿ya? Pero no necesariamente son esas de las que Dios preparó de antemano. La predicación, porque si fueran solamente esas obras, que nosotros a veces pensamos que esas las que Dios preparó de antemano, ¿qué pasa con los que no hicieron, por ejemplo? Si alguien nunca, si yo le ilustrara, yo estoy en las obras del Señor porque yo estoy predicando. Y si usted nunca predica así formalmente, ¿qué va a decir usted? Ay, entonces a mí Dios no me dio obra, Dios no sé. O usted va a estar pensando, es que a mí me hizo el Señor que hiciera la obra de hacer aseo, pero ese es menos, entonces no sé. O yo no estoy ni en ningún ministerio, solamente estoy en mi casa y puedo orar, pero esa obra, hay obras espirituales, hermanos, que no tienen que ver con ejecución, porque a veces pensamos eso. Sí, son obras, pero no el todo de las obras. Cuando nosotros ilustramos que cuáles son las obras, ¿ya? Dios preparó como esto de acá, cuando dice, dentro de las obras, el obrar es querer es hacer algo, o sea, digamos, querer andar en el Espíritu, nos va a dar por hecho que nosotros vamos a tener una bondad que la tiene Dios, y esa bondad, si ustedes van aquí dentro de cuando dice amor, paz, gozo, paciencia, y si ustedes se quedan en benignidad, bondad ante la fe, solo vamos a explicar esta, podríamos explicarlas todas, pero ¿cuál es la explicación? Cuando nosotros somos guiados o dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca, la bondad de Dios a través de su Espíritu Santo me va a hacer que yo sea bondadoso, usted sea bondadosa. Si usted se deja conducir por el Espíritu, usted no necesariamente va a tener el don de misericordia o de generosidad, porque hay dones dados a la iglesia. Los dones son regalos que se les da a ciertas personas de la comunidad de la iglesia para que se hagan en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Se entiende? O para el orden de la iglesia. Pero cuando nosotros somos conducidos por el Espíritu, vamos a desarrollar una bondad que viene dada por el Espíritu. Y en un sentido el Espíritu está conectado con Jesús. Nos vamos a aparecer ¿a quién? A Jesús. Se va entendiendo como una obra de bondad. Usted va a ser bondadosa o bondadoso, y en ese sentido, ¿qué van a ver? Un fruto, pero en el particular que yo estoy detallando la bondad. ¿Y qué quiero decir con todo esto? No sé si me están entendiendo o me están siguiendo la idea, porque lo veo con cara de que está diciendo. Que con esto estamos reflejando que el carácter de Jesucristo en cuanto a la bondad como un atributo, usted se va a parecer en que su bondad, que no es suya, que no es mía, me estoy pareciendo a la de Jesucristo. Y estamos haciendo como Él, no estamos pareciendo a Jesús. ¿Se va entendiendo la lógica? Entonces usted en la iglesia, usted va a ser bondadosa, no porque tenga el don, o tiene que ser, porque está dando un fruto, o sea, su fruto se nota. Su bondad no es porque a usted le nace, es porque Dios está y mora y usted se deja conducir. Cuando usted en su mente
mejor en su sentido, escucha que hay que dar a la obra o que hay alguien en necesidad y usted, no porque tenga mucho ni porque tenga poco, pero usted lo está escuchando, ¿por qué no usa la bondad? ¿Por qué no la practica? Porque hay parte de nosotros que lucha, que sería lo contrario, sería que su carne le dice, mire, o podríamos citar los dos anteriores, o porque contristó al Espíritu Santo, apagó al Espíritu Santo, y solamente está escuchando su carne, que su carne le dice, no des, esa platita es para ti, tenéis que bajar, no estáis ahorrando para tal cosa, no, mejor no, que den otros, que den los que tienen más, y está eso en su mente. Y como usted no se deja conducir por el Espíritu Santo, lo contristó, lo apagó, o simplemente no quiere obedecer, su bondad, que no es suya, la bondad de Dios se resiste y usted no se deja guiar por eso y no hace nada y no da. Y no es bondadosa, no es bondadoso. ¿Se va entendiendo? Y ahí deja de lado los que tienen el don, porque se supone que solamente los que tienen el don deberían dar. Cuando hemos hablado, y lo conversaba ayer con un hermano, cuando hablábamos de que los que tienen el don de evangelismo tienen que salir a la calle, ir a las plazas y eso evangelizar. Los que no, el que no tiene ese don, nos quedamos en la casa. Hacemos otras cosas porque yo no tengo el don. Tan mal. No es así. Porque si después, igual lo vamos a ver, pero de manera particular, hoy día estoy dando como la introducción. El amor de Dios, ¿qué hace? Si tenemos este amor que sale aquí, más el fruto es el amor. Este es el amor de Dios. Y el amor de Dios, ¿cómo se derrama? ¿Cómo se explica en Juan 3:16? ¿Que fue a qué? ¿A morir por quiénes? ¿Por los perdidos? ¿Y dónde está nuestro amor por los perdidos? Que yo tengo amor por mi mamá, por mi esposa, por mi hija. Por mi hermana también. Por la amante de la Silvia, mi sobrina y todo. Chuta, me salió larga. Por toda la familia. Pero ya después de la familia, no toda la familia, porque uno dice no quiere a toda la familia. Seamos honestos. No, si igual los quiero. Pero ¿cuál es el punto? Que después uno empieza a segregar el amor. Y empezamos con el amor de los que me caen mal. No, a eso no. Pero ¿qué me dice como ya lo vimos anteriormente, los pecados? ¿Qué dice? Dios, ama a tu enemigo. Ya me puedo. Pero como no me dejo conducir, se va entendiendo que el carácter de Dios, yo no ando en el Espíritu. Y no me dejo conducir. Entonces el creyente en esto y en todo lo que vamos a ver de manera individual, es lo que Dios dice, andar en el Espíritu. Anden, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Cuando alguien se deja guiar por el Espíritu, va a amar a su archienemigo, va a dar cuando no tiene, o tiene lo poco, lo justo, va a dar. Sí, porque si no tiene, no puede. Pero usted va a dar, va a ser bondadoso, porque Dios puso eso en usted y usted va a dar. Acuérdense, con esto ya me estoy adelantando a la vigilia. La viuda que dio tenía 2 monedas. Y era todo, y eso todo lo dio. Quedó sin nada. Entonces, todas estas cosas se van aplicando en nuestra vida. El cristiano, por eso, hermanos, aquí yo estoy hablando, o la palabra nos está hablando a cada uno, a mí, a usted, a todos ustedes. Esto no es para... No, mire, para los del ministerio de allá, no, es para mí, para usted, de manera individual. Todos nosotros, esto es algo que todo creyente que es hijo de Dios, que ya lo vimos anteriormente, que fue adoptado, que la ley lo condujo, que la ley le dijo, mire, esto para acá, para allá, y que después de usted fue libre de la condenación de la ley, y ahora está en Cristo Jesús. Tiene que vivir, tiene que practicar, tiene que parecerse a Cristo. ¿En qué? ¿En qué tiene esto? Estas son perfecciones. Se tiene que notar en nosotros.
Aquí no habla de una vestimenta, no habla de un proceder de la iglesia, que como el... No, está hablando de esto, de lo interno. Como un paréntesis nomás, ¿se acuerdan lo que estamos estudiando del diaconado? ¿Cómo fueron escogidos estas personas? Hechos 6:3. Por lo tanto, hermanos, cojan a 7 hombres que sean muy respetados y después dice, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. ¿Y cómo supieron que estos estaban llenos? Bueno, la reputación, respetado, se podría observar. Pero después dicen, acuérdense que dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que estaban llenos? Para los que tienen vehículos, acuérdense, o los que tienen estufa, parafina, ustedes saben, había una aguja que marcaba full. Estaban llenos. ¿Se acuerdan? ¿Han visto esas cosas? No sé si están llenos. Listo, está lleno. ¿Será por eso o no? ¿Había un marcador? ¿O porque en ellos había amor, había paz, gozo, paciencia, benignidad? ¿Había eso? Obvio, porque eso se va a notar. ¿Había una disponibilidad? ¿Por qué? Porque ellos decidieron seguir a quién y obedecer a quién. A Dios. Ellos no dijeron, no, mire, yo tengo buena reputación, tengo sabiduría, pero no estoy lleno del Espíritu porque, mire, lo que pasa es que yo, mire, tengo que hacer un trámite en otra ciudad. Entonces, uno de los 7 empezaron así a decir, no, mire, no, estaban llenos, estaban dispuestos a servir. Cuando fueron elegidos, no, ellos nos dijeron, mire, pues, más adelante, mire, es que todavía no estoy preparado, no hicimos un curso, sirvieron, fueron escogidos. Esto es importante. El objetivo del Espíritu en este tiempo es que el creyente reproduzca al Hijo en su vida. ¿A quién? A Jesús. En otras palabras simples, que vean en nosotros a Jesús. Otras veces yo lo he dicho, lo he ilustrado. ¿Usted se parece a Jesús? Cuando hablamos de parecerse a Jesús, estamos hablando en la imagen moral de Jesús. En lo moral, ¿se parece a Jesús? Romanos 8:29. ¿Y por qué tenemos que parecernos? Así como en lo natural los hijos se parecen a los padres, en este caso nuestro Padre. Por lo mismo tenemos que parecernos. ¿Y porque el Señor lo manda? Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, los escogidos antes de la fundación del mundo, los reservados, ¿cierto? Los que están predestinados, seleccionados, como queramos decir, ¿cierto? Y amados, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pero por el pecado, la imagen de los creados por Dios se distorsionó. Todos nosotros nos envejecemos, nos echamos, por decir, nos deterioramos, nos enfermamos, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? A causa del pecado. Por eso todos vamos a morir de manera natural, ¿cierto? El hombre se degenera en sí. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, esa imagen es creada de nuevo, ya en lo espiritual, y nosotros renacemos y empezamos de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Las cosas viejas pasaron aquí, aunque esta parte del cuerpo, ya biológico, sigue en decadencia, pero nosotros sentimos, por decir así, el aire nuevo. Es otra oportunidad que Dios nos da. Y en esa nueva oportunidad, cuando nos hacemos creyentes o cuando empezamos a creer, tiene que existir una nueva imagen. ¿Cómo era nuestra imagen antigua?
Recuérdese cómo era usted antes de conocer a Cristo. Pesimista. No, esto no, es así, ¿sí o no? O era bueno para practicar lo que estaba anteriormente acá en las obras de la carne. A lo mejor vivíamos, obviamente vivíamos ahí sumergidos en eso, porque pensábamos que eso era bueno. Pero ahora, lo contrario. Tenemos que parecernos. Las perfecciones que conducen el fruto del Espíritu determinan no el obrar, sino el andar, es decir, el estilo de vida del creyente. Estas perfecciones que vamos a después estudiar tienen que estar en nosotros. No es que usted diga, Señor, dame paz, bondad, no. Déjese, obedezca la palabra. Usted empieza a obedecer, yo empiezo a obedecer, yo empiezo a confesar mis pecados, yo empiezo a dejarme conducir, ¿cierto? Y no apago el Espíritu. Cuando el Espíritu me dice, deja eso, y yo digo, no, y empezamos ahí. Cuando yo empiezo a obedecer en todas las implicancias de nuestra vida, se van a empezar los frutos, o sea, el fruto en este caso, y las perfecciones se van a notar en nosotros. Y la imagen mía ya no es la mía, es la de Cristo. ¿Por qué los mártires de la historia, los que han sido matados a causa de la fe, llegaron a ese extremo y no abandonaron? ¿Por qué? Porque cuando uno se pone así, si me pone una pistola aquí y dice, ¿tú crees en Jesús? Usted tiene dos opciones. Negarlo. Si usted lo niega, ¿qué haría? Sigue viviendo. Sigue haciendo sus planes. Pero si usted lo confiesa, se va al tiro para el otro lado, ¿sí o no? Entonces, si nos vemos en esa disyuntiva, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? Pucha, justo que tenía unos planes, mejor niego, total, el Señor me va a perdonar, total, el Señor perdona todos los pecados, y empezamos a justificarnos. Y un mártir, ¿qué hizo? Acuérdense que las muertes, hablando de los que han muerto quemados, comidos por leones, etcétera, ¿cómo era esa muerte? ¿Cómo era el ambiente en ese momento? ¿Cuál era la perspectiva de vida de ellos? ¿Cómo era vivir en esos tiempos de persecución extrema? ¿Y ellos qué dijeron? No, yo muero por Cristo. ¿Cómo era su fe entonces? Como la del Señor. ¿Entregaron su vida? Como el Señor. Eso está hablando de un límite extremo, entregar la vida por el Señor. Y nosotros, aquí en nuestra ciudad, ¿cómo es entregar nuestra vida al Señor? ¿Así de extrema? Nosotros, hermanos, ¿para qué? Como dice un chilenismo, nos vamos a ver la suerte entre gitanos, ¿sí o no? Nosotros, hace frío, ¿qué voy a ir? Se me van a helar los pies. Hace calor. Es que vaya lo otro. Es que no, es que lo otro. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos dejamos guiar, andar por el Espíritu? Nosotros somos tan privilegiados que nosotros chistamos por poquito. Comparativamente decimos que si hablamos aquí de la fe de nosotros, un poquito más pequeña que la de otros, comparativamente. Hermanos, nuestro estilo de vida en cuanto a esto de ser conducido por el Espíritu es para que Cristo sea en nosotros y por nosotros y se note que no es un tiempo, no es a veces. No es porque un culto del domingo, las canciones fueron esto, me emocioné, lloré, etcétera. Y en el otro no sentí nada, entonces Dios no me llené del Espíritu. No, hermanos, esto es la casa en todo momento. Por eso al inicio le había citado esto de la vid verdadera, de dar fruto. Ahora lo leemos, Juan 15, 1, 5. Nosotros debemos dar fruto y dentro de esos frutos es esto. Ya. El fruto es parecernos a Cristo. Juan 15, del 1 al 5.
versión NTV, cuando dice, yo soy la vid verdadera, en mí, o sea, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán un poco de fruto. A veces fruto, ¿qué dice su versión? Mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Contrastando con Gálatas, permanecer en Dios, dejarse guiar por el Espíritu, usted no va a tener un poco de paz, va a tener mucha paz, mucha paciencia, mucha bondad, mucha benignidad, mucha mansedumbre, mucha fe. ¿Se va entendiendo o no? Si nos apartamos y no dejamos ser conducidos por Dios, su fruto en esto va a ser débil. Va a venir un problema grande y usted no va a tener paz. Usted va a andar irritado, irritada por la nada, su paciencia. ¿Qué venir? ¿Por qué? Su bondad ni hablar si no tengo nada. ¿Qué iba a ser benigno con los demás? Si nadie es benigno conmigo. ¿Se va entendiendo? Que cuando nos vamos apartando del Señor, cuando dejamos de ser conducidos por el Espíritu, esto del carácter se diluye en nosotros. ¿Seguimos siendo salvados? Sí, seguimos, pero nos parecemos menos. ¿Se acuerdan de esas comparaciones que hacemos nosotros en familias? Están las comparaciones positivas, negativas, las buenas y las malas. Ahí está la criatura, el hijo, la hija, ¿cierto? Que cuando hace la cama, si se parecía a tu abuelita, que era tan ordenada tu abuelita. Ya, ahí supongámonos. Pero cuando se ponía a mentir, la bendición, igual que tu papá, pues si era más mentiroso, decía esto, no lo hacía, mira, ahí está, todavía está la gotera, ojo la gotera, ¿ya? Y así. Entonces comparamos las cosas buenas, las cosas malas, las cosas buenas, las cosas malas. Eso es algo que pasa en nosotros, las familias, ¿cierto? Pero en cuanto a Cristo, en cuanto a ser hijos de Dios, tenemos que ser conducidos y tenemos que parecernos siempre, esa imagen siempre debe estar en nosotros. Si somos condescendientes, vamos a decir, sí, pero cuesta, pues pastor. Es que todos los días nos levantamos es que el azúcar, es que no sé qué, ¿cómo se llama esta cosa? La tiroides, mire, invente cada cosa y nos justificamos que los demás, es que usted no sabe cómo son en mi trabajo, que usted no sabe mire, es que me pagan tan poco, yo hago tanto, pero mire, porque la iglesia está tan, que leamos, que estudiemos, que nos juntemos, que no nos juntemos, mire, que sabe, y empezamos. Y con todo lo que puedo ilustrar, quedo corto siempre, porque hay una excusa. Aún cuando estamos muy llenos de cosas materiales, económicas y de buen pasar, aún eso también es una excusa. Y dejamos, en un sentido, de estar apegado a la vid, y estos frutos, o este fruto, ¿cierto?, se empieza a diluir. Y por eso ya no es lo mismo. Y la llenura del Espíritu Santo no se nota. Como ya no estamos en la ley que nos esclavizaba, ya, tú haces eso y yo te doy lo otro, ahora somos libres, por lo tanto deberíamos ser como Jesús y como esto, dando frutos. La ley, que también hablábamos en Gálatas, ¿cierto? La ley nos condicionaba, como dice Deuteronomio 28, ahí que era un pacto condicionado con el pueblo de Israel. Ustedes me obedecen, yo los bendigo, me desobedecen, yo los maldigo, etc. Pero ahora no estamos bajo la ley.
Pero a veces nosotros queremos someternos a la ley o creemos que Dios nos bendice conforme a la ley de nosotros. ¿Se han dado cuenta que nosotros creamos nuestras propias leyes? Dios me debería bendecir porque vengo todos los domingos, vengo todos los estudios, me debería... Estamos condicionando, ¿sí o no? Pero vemos también que Dios a veces nos bendice con cosas espirituales, materiales, cuando ni siquiera ni pedimos las cosas y nos llegan. Nosotros ya no nos rige la ley, porque estamos ahora libres de la ley. Ahora servimos al Señor porque somos sus esclavos comprados a precio de sangre. Y ahora servimos al Señor por amor. Por amor a aquel que nos rescató, por eso somos libres. Como un agradecimiento, una alegría extrema por ese gozo que es inefable. Por eso servimos al Señor y por eso nos dejamos conducir por Él. Porque somos libres, ya no estamos condicionados. Entonces, por lo mismo, nosotros debemos dejarnos conducir por el Señor. Y andar en esto, por eso las obras, dentro de andar en estas obras, dentro de dar fruto, todos son sinónimos para decir nosotros debemos parecernos a Cristo. Entonces las manifestaciones del fruto del Espíritu son cualidades sobrehumanas del carácter de Cristo. Samuel Pérez Millo, cuando habla de esto de las obras o del fruto, lo ilustra de la siguiente manera, que es como un almacén. Cuando llega el cristiano, cuando nos hacemos creyentes, dice este pastor, que es como que el cristiano ve una bóveda, una bodega llena de obras. Podríamos decir, ahí podemos poner amor, gozo, paz, paciencia, también podríamos ser dentro de estas espirituales, y que están ahí todas ilustradas. Y que este cristiano un día viene y dice, a ver, ya, hoy voy a ser bondadoso y hoy voy a tener fe. Y toma dos. Y sale ese día, anda dando por tal, y tiene fe por todas las cosas. Ya, pasan los días, se la cama en esas. Otro día dice, voy a tener paciencia. Y viene, se mete a la bóveda, a la bodeguita, pesca la paciencia. Y sale ahí. Está en un taco, le toca la bocina, pero él tiene la paciencia ese día, po. Los hijos saltan sobre él, le pasan esto, pero él tiene paciencia ese día, porque tomó justo esa obra de la paciencia y la anda trayendo ese día, ¿no? Pero un día, pasando el tiempo, por las cosas que se le olvida, y no saca nada. Y ese día anda así nomás, sin ninguna obra. Eso lo ilustra Pérez Millo, ¿en qué sentido? Que creemos que nosotros en un momento tomamos esto que nos conviene o esto que nos gusta y esto lo otro y así. Y por eso un día andamos súper pacientes y otro día no andamos pacientes. Un día andamos bondadosos y un día esto, un día lo otro, un día tenemos amor, un día no tenemos amor. Un día tenemos amor con los que nos caen bien, otro día no tenemos. Y así andamos. Resulta que eso no es así. Cuando hablamos de fruto, ya, nosotros, si nos dejamos conducir por el Espíritu, todos los días del año y todos los días de nuestra vida debemos ser esto. Andar en amor, andar en esto, en lo otro, en la benignidad, en bondad, siempre. Porque es un estilo de vida. El Espíritu Santo eso lo puso en nosotros. El Espíritu Santo nos da ese poder para que siempre hagamos esto. O nos parezcamos a Cristo. O sea, en eso nos vamos a parecer a Cristo. No intermitentemente, no manoseado por nosotros a nuestro estilo. Por eso a veces nosotros observamos en una generalidad, ¿cierto? Y decimos, no en esta iglesia, en otro lugar, ¿ya? En Linareslandia, que queda más allá. Y vemos que hay hermanos espirituales y después no son espirituales. Hay hermanos que un día me trata bien y que un día no me trata bien. Un día que me esto, que un día lo otro. Pero un
cristiano conducido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, usted lo va a ver medianamente así, parejo. Que su actuar, eso nosotros usamos otro concepto, es íntegro, no es fluctuante. Con problema está ahí, sin problema está ahí. Con alto y bajo estamos ahí. Lo ofendieron, perdona. Y así seguimos, con trabajo, sin trabajo, con mucho, con poco, con esto, con lo otro. Y el cristiano está. ¿Por qué? Porque anda, como lo dije en el principio. Sigan en ese en el auto de alta gama, ya, que en la vida que Dios nos quiere conducir en su espíritu, y seguimos nosotros. Hay una tormenta, pasamos la tormenta. Hay un valle de sombra y de muerte, lo pasamos. No nos gusta, pero lo pasamos igual. Y ahí estamos dándole. ¿Por qué? Porque si hay una enfermedad, ¿qué hago yo? Si tengo paz, vivo en fe, vivo esto, entonces yo sigo y prosigo y ahí seguimos. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que si somos llenos del Espíritu Santo, como lo fueron estos que nombramos en el aspecto positivo, los 7 hombres que sirvieron las mesas, ¿cierto? Así encontramos que estos que estaban llenos del Espíritu Santo, como Esteban, que fue el primer mártir que muere, entregó su vida y dejó que lo llevaran. Porque ¿cuántas veces usted pensó, ¿y por qué estos no se escaparon? ¿Por qué no negaron la fe? Porque murieron por una causa justa. Porque nosotros, yo creo, y me incluyo, porque para no echarle usted al saco, me incluyo. Una negadita mejor me salvo, ¿sí o no? No sé si lo haríamos, pero hermanos, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dejar que andemos, o sea, que el Señor nos guíe, nos conduzca. Al hacer esto, obviamente, como resultado inmediato, lo que se había explicado antes en cuanto a andar a los deseos de la carne, no lo vamos a hacer. Porque cuando nosotros, por ejemplo, nos proponemos en otras fuerzas, si dijéramos, como ya lo vimos anteriormente, yo me propongo a no andar en contiendas o en enemistades. No, yo voy a proponerme en mis fuerzas. Voy a sucumbir. Voy a tratar de ser amigo con el que no quiere ser mi amigo. Y le voy a dar. Pero me dejo mejor llevar por el Espíritu Santo de que si tengo que acercarme, pero es porque Dios en ese momento lo está produciendo y está permitiendo una ocasión así. Entonces, las manifestaciones del fruto del Espíritu son cualidades sobrehumanas del carácter de Jesús. No es, como lo había dicho anteriormente, hablar en pseudas lenguas que no son sentir cosas o no sentir. Ninguna de ellas se pueden reproducir por habilidad o recursos del hombre natural. El carácter cristiano no se alcanza por esfuerzo tenaz del creyente, sino por la dependencia absoluta y entrega condicional al Espíritu de Dios. Por eso decía, somos libres. Si vemos el encabezamiento de Gálatas 5, versículo 1, si da vuelta a su hojita o está ahí, ¿qué dice el encabezamiento? Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu somos libres, conceptos que nosotros tenemos que dominar en nuestra vida, entender que somos libres. O sea, en Cristo somos capaces de vencer los pecados que se mencionaron anteriormente. Cuando somos conducidos por el Espíritu, o lo que dice la palabra dada por el Espíritu, somos capaces de vencer lo anterior.
Lo anterior me refiero a los pecados que se nombraron, que se explicaron. Porque yo voy a ser capaz, yo no voy a entrar en enemistades. ¿Por qué yo voy a evitar las enemistades? Porque voy a perdonar al que me injuria. Porque voy a tener esa capacidad, porque ando en el Espíritu. Emocionalmente me va a afectar, no me va a gustar, pero soy capaz de perdonar. No me voy a meter en pleito, en celo, en ira, en contiendas, disensiones. No voy a estar practicando eso. No deberíamos. ¿Por qué? Porque vamos a andar en el Espíritu. Vamos a usar todos los versículos y todo lo que dice la Biblia en razón a cómo me tengo que comportar. Y un ejemplo es Jesucristo. Porque me voy a parecer a Él. Cuando a Él lo buscaban, ¿qué hacía Él? Le mandaba un rayo. Cuando andaban los fariseos inventándole cosas, inventando mentiras y esto, lo otro, ¿qué hacía Él? Mandaba a los discípulos y los mataba, como lo quiso hacer Pedro. No. Él lo dijo, ¿se acuerdan cuando le cortan la oreja? Y reprenda a Pedro, porque Pedro se pasó de revoluciones, no andaba en el Espíritu. Si yo quisiera, ¿cuántos ángeles iba a mandar Él? 1, 2, 5, 20. Hartos. Hermanos, el fruto es la consecuencia de una acción divina que no puede alcanzarse ni siquiera como resultado de un penoso esfuerzo propio, ni se hace experiencia personal en el creyente cuando la relación correcta con el Espíritu Santo no es estorbada. O sea, nosotros a veces estorbamos la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estorbamos? Con nuestro yo. Cuando nuestro yo, cuando a mí me ofendieron, a mí que yo me merecía esto, cuando se dan cuenta cuando el yo se levanta, somos estorbosos a la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces decimos son mis derechos, mis satisfacciones, mi comodidad? Cuando se nos toca nuestra comodidad, nuestro confort, ¿cierto? Nuestro hábitat, como digo yo a veces. Cuando eso se afecta, ya no es tan agradable servir al Señor. Supongamos que en su casa tiene un manzano. ¿Ya? Usted lo compró. ¿Para qué compró un manzano? De manera ideal. No creo que para que le dé sombra. Sería porque a lo mejor a usted le gustan las manzanas y usted va y compra un manzanito. Para que el manzano le dé ¿qué? Manzana. ¿Ya? Pero si el manzano lo puso justo en un lugar donde no debía haber estado y le empieza a dar mucha sombra, la sombra empieza a estorbar y el manzano ya no empieza a crecer bien. Entonces, un estorbo de ese manzano que usted espera que el manzano le dé frutos como manzana, ¿cierto? El estorbo sería una sombra, en el ejemplo que estoy dando yo solamente. ¿Qué tendríamos que hacer? Sacarle la sombra. ¿Para qué? Para que el manzano dé frutos. Nosotros a veces nos damos sombra a nosotros mismos. Estorbamos. Y en este ejemplo básico de manzanas, no estamos dando manzanas. El Señor dice, tienes que darlas. Pero nosotros nos damos sombra o nos estorbamos o nosotros somos los que nos oponemos y no nos dejamos por lo que sea, por lo que ya tantas veces lo he dicho. Y no se nota para nada que somos creyentes. Y yo cuando digo cuando el creyente se nota, no es porque lo dice. Yo soy evangélico porque voy a una iglesia. No, eso es decirlo. Cuando usted ni siquiera abre su boca y se nota que usted es cristiano. Y se nota cómo usted actúa, cómo usted es creyente. Porque malamente los primeros que dicen a veces no lo son. Las perfecciones del fruto del Espíritu
tomadas en su conjunto, son las manifestaciones del carácter moral de Jesús. Tal acción divina permite la realidad de vivir a Cristo, único modo de vida en poder y libertad. Como dice Gálatas 2:20, y mismo, en Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Y qué dice la expresión? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí está el yo. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, andamos en el Espíritu Santo, se va a notar que somos creyentes. O sea, se va a ver la imagen de Cristo en mí, el carácter de Cristo, o yo me comporto conforme al carácter de Cristo que el Espíritu Santo quiere esculpir en mí, en usted, ¿cierto? Siendo que mi yo, si bien dice, estoy crucificado con Cristo, pero cuando dice, ya no vivo yo, eso debe ser una verdad en nosotros. Ya no vivo yo. Si su yo se levanta, ¿quién vive? El yo antiguo. El yo que quiere gobernar y se desplaza y no deja que el Espíritu Santo lo gobierne. Por lo tanto, hermanos, dejemos que Dios, a través de su Espíritu, que dejemos de ser estorbos para que el Espíritu Santo nos conduzca. Entregue el timón, entregue, no sé, ilustrativamente, entregue las riendas, como dicen aquí en Chile. Ya, déjese. Si usted lleva tiempo ahí, usted sabe cómo anda. Yo no se lo voy a decir. Pero si lleva tiempo ahí, sí, ahí nomás. Hace tiempo que usted no ve ninguna bendición, aunque la ha tenido. Ya no se alegra, ya no se goza, aunque tiene bendiciones. Pero como ha apagado el Espíritu Santo, como lo ha contristado, o como ahora ya no anda o no se deja conducir porque su yo ha reflotado y usted anda en sus fuerzas y anda tratando de satisfacerse a sí mismo o a sí misma, deje eso de lado. Déjese conducir por el Espíritu de Dios. Y usted de nuevo va a resurgir y va a gozarse ¿en qué? En el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y usted de nuevo va a sentir algo en su ser, en su espíritu, que es el poder de Dios. De nuevo va a hablar a las personas del Evangelio. Porque ahora ya no le habla del Evangelio. No, está centrado en sus planes, sus proyectos, sus cosas. Cuando contristamos, apagamos o dejamos de ser conducidos por el Espíritu, o cuando ya no andamos en el Espíritu, o ya no estamos llenos del Espíritu en ese sentido, ¿cierto? ¿Qué pasa en nosotros? Vivimos para nosotros mismos. Ese no es el plan de Dios. Y nos dejamos, la imagen de Jesús se diluye en nosotros. Y aunque usted no lo crea, nuestras amistades antiguas, de donde Dios nos sacó, como que nos empiezan a buscar. Porque de nuevo empezamos a ser medio atractivos para los de antes. O empezamos a tomar actitudes de los de antes, que sabíamos que es malo, y empezamos ahí, Hermanos, si hemos tomado una decisión, si el Señor con esto nos está hablando, que andemos en el Espíritu, para que la paz, el gozo, el carácter de Dios sea en nosotros, tenemos que tomar decisiones. Hagámoslo ahora. Tomemos decisiones. Porque de lo contrario, vamos a estar ahí como un cristiano
Lento, lento. Mire, puede ser lento para cualquier cosa. Pero no se va a ver esto, no lo vamos a observar. Pongámonos en pie. Pablo lo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para usted vivir tiene que ser Cristo. El vivir no es para ya no vivimos para nosotros, porque ya no nos pertenecemos a nosotros. No se olvide de esto, ya ¿a quién le pertenecemos? Jesús. Él nos compró, somos sus esclavos. Y por lo mismo tenemos que parecernos a quien nos compró, a nuestro amo, a nuestro Señor. Y por eso dejó el Espíritu Santo, por eso dice, nos conviene que yo me vaya, le decía a los discípulos. ¿Cómo no nos va a convenir, hermanos? Si en el Antiguo Testamento Dios vivía en un templo, ¿cierto? En un sentido, estaba ahí su presencia. ¿Y qué pasa cuando se rasgó el velo? Hay un acceso ahora libre a Cristo. Y ahora Dios, a través de su Espíritu, hizo morada ¿dónde? ¿En esto o en esto? En nosotros Dios hizo morada. ¿Dónde habita o cohabita con nosotros? Aquí, en su corazón, si usted es creyente. Entonces, ¿qué mayor privilegio comparativamente con lo del Antiguo Testamento? Entonces, andemos en el Espíritu. Por eso, el andar nos va a llevar ¿a qué? A dar frutos. Y vamos a ser parecidos en su carácter a Cristo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente le pedimos perdón. Si hemos resistido su Espíritu, si lo hemos contristado, si lo hemos apagado o si no queremos ser guiados por su Espíritu. Perdónenos y límpienos, Señor. Ahí pueden haber muchas cosas en nuestras vidas. Usted sabe cuáles son las que debemos abandonar, dejar. Y a veces, Señor, simplemente somos nosotros. Ni siquiera son cosas externas. Simplemente son nuestras emociones, son nuestro carácter. Simplemente somos, como decía recién, es el yo de nosotros que no quiere. Ni siquiera es una influencia externa. Por eso, Señor, perdónenos. Y si hay cosas que nos son difíciles, ayúdenos, Señor, porque en nuestra fuerza no podemos. Denos, Señor, esa capacidad a través de su Espíritu. Señor, denos fuerza para seguir adelante y ser conducidos y ser llenos de su Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque si no es por su Espíritu, esta iglesia y la iglesia del Señor no podría ser guiada. Señor, que su carácter, que en nosotros se vea que somos hijos de Dios, no por decirlos, ni por vestirnos, sino que por como, Señor, nos conducimos en la vida. A usted, Señor, sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.